ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a su bonito podcast Artesanos del Misil, en nuestro primer capítulo de esta primera temporada, en nuestro spot secreto que nunca revelaremos. Ok. Está en Cholul. Ah, perdón. Con un invitadazo de lujo, nuestro padrino del programa, Luciano Sánchez Tual. Muchas gracias por estar aquí, Master Luciano. Encantado. Yeah. Honorado estoy. Gracias. ¿Qué te parece el lugar? El lugar es precioso. Sí, es ¿no? como meterse a una alberca o algo así. Es como algo similar. Y aparte me comentabas en una foto que subí que las piscinas vacías tenían una onda ahí interesante, ¿no? Sí, yo dije sensual y no era Sensual. estaba tirando el perro. A nivel como fotográfico, yo hago fotografía gran parte del tiempo, como Rosado, y siempre hay como una gran carga en las piscinas. Pero hacer una foto buena de una piscina, o sea, con una bonita carga sexual o de memoria es difícil, ¿no? Es cliché, ¿no? Sí. Entonces, cuando de verdad hay como esta cosa vacía, un acercamiento, ese vacío es como encantador, ¿no? Sí. Para yo. Está súper. Ahorita que lo pienso, estoy recordando muchas escenas de series o de películas que Sí. en las piscinas, en las albercas siempre suceden, ¿no? Sí, ese cliché de CSI, esos programas, ¿no? Es lo que- Ahí. Pero cuando una buena foto sale, una vivencia real, es padrísimo. Sí. Sí, me acuerdo pues cuando estábamos en lo de la Lea, que fuimos a la alberca de Laura, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí. Al espacio, Es que- este lugar como abandonado, como su casa, y estaba ahí la alberca, y justo como que todavía había agua. ¿Sí te imaginas eso que dices tú de CSI, que ahí te vas a encontrar el cuerpo de alguien ahí flotando, una madre así? ¿Laura? ¿Se llama? Sí. Tenía una historia cargada, familiar ahí Sí. del pasado, que sudaba un poco ahí, ¿no? Y era Sí. fue pesado en un sentido, tenía buen peso, ¿no? Para Para trabajar. Ya me trabajar. acordaba de eso, qué bueno que lo- Sí, estuvo como muy bueno. ¿Dijiste en qué? ¿La LEA? ¿Qué es eso? La Lea. Para los que no saben, es una carrera que además ya no existe. ¿Ya no te acuerdas, Exacto. ¿ya no te acuerdas, Omar? Licenciatura en Educación Artística Eso, en la Escuela eso. Superior de Artes, aprovechando que salió lo de la alberca. Pues ahí fue donde como que de alguna manera nos conocimos. De hecho, ahí fue como donde ya nos juntamos los cuatro, ¿no? Exacto. Nos ¿Tú fuiste? conocíamos por separado. Tú fuiste nuestro primer maestro, ¿verdad? Creo Sí. que la primera clase fue Sí. contigo. Y creo que eso fue lo mejor en el sentido de todos frescos. Sí. Sí, sí, estuvo bastante bien. Porque como todo programa, ya después empiezan a repetir Sí. y todo, ¿no? Y ya no es tan fresco, ¿no? Todos los Sí. proyectos son mejor al principio. Creo que ya pasaron 2 años, no, un año de que terminamos, o un año y cacho. Un año y cacho. sí. Cuando le platico a la gente que duró 2 años y que eran los sábados y los domingos, Sí, no. de 8 a 1 o a 1 y media. No, a 3. ¿Qué? ¿Con que a una? ¿A 3? ¿eh? Sí. Pues o sea, no hay persona que no diga, puta, qué valientes, ¿no? O sea, sábados y domingos. Pero pues la verdad yo creo que sobre todo esa primera etapa estuvo increíble, ¿no? Realmente, Pero ni ustedes se daban cuenta o sea, no se valoraban a sí mismos, que eso era un gran esfuerzo, ¿no? Sí. Hasta yo dije, ya no, otro semestre más no, porque yo venía todos los sábados o domingos y era como, pues tengo una familia, tengo cosas que hacer. Yo lo sufría bastante. Ajá. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Despertarse. El esfuerzo de no llegar crudo era lo más cañón. Sí, cursos sabatinos y domingo también, ¿verdad? Sábado y Domingo. domingo. Sí. Mi respeto, se los dije varias veces, ¿no? sí, Sí. No, pero además deja tú eso, sobre todo los últimos 6 meses, yo creo, ¿no? Los últimos 2 trimestres estuvieron bastante cansados. Sobre todo y el domingo, así la última clase que duraba 5 horas. Acabamos a las 3. La verdad sí ya era así de, por favor, ya, Sí. basta. Ahora, ustedes tocó la segunda LEA, esta es la segunda generación de LEA aquí en Yucatán, ¿no? Sí. Yo estuve la primera poquito también, y puedo decir que su grupo les tocó, a pesar de este esfuerzo sobrehumano,
les tocó mucho más interesante la combinación que vivieron como grupo, ¿no? A pesar del gran esfuerzo. Sí, fue una estuvo combinación. interesante. Fue una combinación bastante loca. Porque es ¿no? un efecto de la ley en cierto sentido. Totalmente. Es un factor más que sirve para que este programa, podcast, funcione. Ah, Sí. sí, claro. Además, sí detonó cosas, o sea, lo primero era pensar que ibas a ir sábados y domingos a estudiar, y lo raro era que sí daban ganas de ir, por lo menos los primeros 6 meses, los primeros 2. Yo creo que el primer año. Primer año, ponle que estuvo sí, muy cañón, o sí sea, estaba yo chingón, decía o chingón. sea, tenemos clase, y salían como muchas dinámicas y muchos ejercicios, y realmente, pues, en tu clase surgieron como que muchas dinámicas muy interesantes, que valían mucho la pena, pues, por eso regresar sábados y domingos, ¿no? Y por conocernos y retroalimentarnos en otros campos. Yo creo ¿no? que hay que aclarar, y perdón si me extiendo mucho. No, está bien. No. Que éramos bastante horizontales en el sentido de que pues, todos estábamos un poco en el ajo artístico ahí. O sea, el esquema era bastante horizontal en el sentido de entre nosotros. Y teníamos una cierta visión interdisciplinaria o ganas de combinar cosas, ¿no? Sí. Aunque había unas personas del grupo que no tanto, que sí querían una estructura más vertical. Y lo comento porque es súper normal eso en los grupos, ¿no? Los grupos, ustedes son maestros también, son Sí. docentes en sus áreas, proyectos. Y eso, estábamos como nosotros todos midiendo si lo interdisciplinario iba a aguantar contra lo multidisciplinario. Es decir, ¿cómo se iba a dar eso? Yo creo que como dicen, un año por lo menos, estuvo bueno el tallereo, los ejercicios, cuando llevaron acetatos, no me acuerdo quién fue. Sí. Pues aquí el señor. Es que me acuerdo de la pizza de Rafa, pero era tu ejercicio, Omar. Entonces, esas combinaciones creo que crearon que la gente que quería volverse como a lo clásico y tradicional no se pudo volver. Sí se devolvió a eso, pero no lo hizo tan rápido, ¿no? Exacto. Y eso estuvo nutritivo durante un año por lo menos. Sí, yo creo que justo el segundo año volvimos a eso, entonces ahora como que creo que los que estábamos más alocados tal vez, el primer año fue donde pudimos como sacar todo eso, y los que estaban más como en lo disciplinario, en su segundo año fue cuando tuvieron su mero mole, y nosotros de repente ya estábamos así como... Sí, porque eran mucho más estáticas las clases. Sí, ¿no? mucho más. Mucho más. Y fue una licenciatura de cuestionamientos, ¿no? Todo el tiempo te estabas diciendo, o sea, me acuerdo en un descanso, no me acuerdo quién decía que no nada más decidimos ser artistas, sino aparte estamos estudiando para ser docentes, dos de las carreras peor pagadas que hay en México. O sea, no nada más queremos ser artistas, sino estudiamos la licenciatura en educación artística. O sea, son dos decisiones difíciles que se toman, y es así como, ¿qué vas a hacer ahora? Pues estudiar educación. O sea, es un riesgo haber hecho ¿No que eso querías también. que te fuera mejor? Ajá, pero por lo menos, no sé, 10 de ustedes ya tenían 5 años, por lo menos, de ser artistas confirmados, ¿no? O Sí, sea, así es. gente que estaba en las artes, ¿no? Ujú. Sí. Y eso creo que iba a crear una especie de inercia interesante. Sí. Había varios docentes que no eran artistas, sino más bien solo enseñaban artes, ¿no? Y no digo solo despectivamente, sino que hay todo un sistema educativo, hay muchos sistemas educativos, ¿no? Lo bueno de ciertas personas como ustedes, por ejemplo, era que tenían ya esa, no sé, huesito artístico confirmado dentro de ustedes, ¿no? Sí. Sí, justo esas combinaciones estuvieron chidas cuando hubo como esos enfrentamientos. Bueno, no enfrentamientos, ¿cómo decirlo? Sí, como esas combinaciones más bien. Confrontaciones en Sí, un sentido sí. creativo, ¿no? Sí, en un sentido creativo. Me acuerdo del Civiares que, no sé, también confrontó muchas cosas. Sí. Varias personas, ¿no? Sí. Vendrá Alcibiades, por cierto. ¿Ah, sí? Vendrá Alcibiades. Algún día. Será algún ¿Cómo no? invitado. ¿Cómo no? Y hablando de cuestionamientos que trae la licenciatura, hay que decir que este podcast, el nombre de Artesanos, viene de una clase del maestro Luciano, en donde revisamos un libro que se llama El Artesano, y De Richard Sennett. de Richard Sennett, y siempre ha habido este cuestionamiento entre las personas de qué es arte, qué no es arte, o qué es buen arte, qué es mal arte. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Luciano, que nos
compartas o me respondas qué diferencia hay entre el artesano y el arte, así, Y el artista, ¿no? y el artista y el artesano. Si hay diferencia o no la hay. Pues es una pregunta imposible de responder así nomás. Pero sí, partiendo del libro, que lo trabajamos, nos obliga un poco a leerlo como todo maestro, pero creo que fue interesante, ¿no? Y debo confesar que a mí el libro me llegó por otra parte también, en el sentido de otra maestra me hizo ver lo que ese libro estaba haciendo, ¿no? Y yo todavía no acabo de explotar todo el libro, ¿no? De explorar. Pero lo que te plantea el libro es como una especie de forma de pensar. O sea, no dejes de pensar de esta manera, ¿no? ¿Y qué manera es esa? La del artesano, ¿no? Pero si fuera tan definible, todos haríamos artesanía pues, luego. Pero en el sentido de artesanía, craft, oficio, mucha gente cree que se está perdiendo eso, mucha gente dice, ay, no, es una mamada medieval, perdón por las palabras. Entonces, ese libro lo que te busca es decir, no dejes de pensar con cierta calidad, ¿no? O cualidad. Pero el libro no te va a decir qué es arte, qué no es arte. No se recuerda un pasaje que había como, ¿cómo preparar el platillo para Napoleón? Era el cerdito Waterloo o algo así, alguna batalla de Bonaparte. Perdón, no recuerdo el libro, hace mucho que no lo abro. De hecho, me extraña que hablemos de esto ahorita porque he estado pensando en ello. Qué chido. Y te hablaba cómo es una chef de los medios de Estados Unidos, cómo es una chef de Chipina Peralta, y cómo prepara el mismo platillo de 3 formas diferentes. Eso es como muy raro, pero vieron los papazules hace poco, de que sí, eran revueltos hablando de eso, el taxista nos decía, ya, dejen de hablar. Pero siento que en Yucatán, perdón, son muy conservadores, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, llevo 10 años acá, pero siento que somos conservadores, ¿no? Y yo creo que el libro lo que hace es justamente, pensemos en eso, ¿por qué se dan estas cosas, no? La artesanía es conservar algo, o es conservar y innovar al mismo tiempo, es un modo de pensar. Ahora, todo esto que estoy diciendo va hacia un lugar de, estaremos consumiendo cosas demasiado degradadas ya, todo el tiempo. Todo el tiempo estaremos leyendo fotocopias, viendo imágenes súper pixeladas. Ya no hay artesanía en eso, por así decirlo, ya no hay una cualidad. Porque una artesanía no tiene que ser necesariamente manual, puede ser perfectamente digital, ¿no? Sí. Si tú tienes el cierto cuidado y es lo que llamaban arte, pues, personas de otras épocas. Ahora, en esta época, pues, es difícil esa dicotomía arte-artesanía. Sí. Es muy difícil de resolver. Lo que hace el libro es que no trata de resolvértela, sino más bien, ¿cómo estás pensando? ¿Aceptas esto como algo de buena calidad, este cactus que tengo enfrente de plástico, lo aceptas como algo de buena calidad? ¿Hasta dónde? El libro trata en general de eso. Sí, yo justo me eché una conferencia de él, donde principalmente habla sobre otras cosas, pero como que al final dice, bueno, estoy hablando sobre mi libro del artesano y pues les voy a contar esto, aunque no tenga mucho que ver con lo que se supone que venía a decir, pero se los voy a contar. Y entonces justo habla sobre lo que estás diciendo, ¿no? Y hay un rollo como de que él empezó a platicar con unos tipos que hacían programación en Microsoft. Y entonces que decidieron esos cuates salirse de Microsoft porque justamente sentían que lo que ellos querían hacer era una artesanía digital y que Microsoft no les dejaba, ¿no? Tenían que hacer los programas de esta manera y terminarlo lo antes posible y no importa que no esté bien, después los consumidores nos darán feedback y entonces con ese feedback mejoramos nuestro producto, entonces no importa que desde el principio lo hagas bien, hay que sacarlo al mercado porque tenemos que tener Windows 10, Windows 11, Windows 12, lo que sea, lo antes posible. Y estos tipos decían, programar también de alguna manera nos hace artesanos, ¿no? Digitales. Entonces, como de verdad queremos, como de la manera en la que, no sé, programamos, ser como unos, él le llama como una cosa de, no es lo mismo ser nada más un craft que ser un craftsmanship, o no sé cómo se dice, ¿no? Como ser experto en lo que estás haciendo. Porque lo que dice es que cada vez que tú como que desbloqueas un logro, por así decirlo, lo que pasa no es que digas, ya lo logré. Al contrario, se te abren como un montón de posibilidades, de cosas nuevas que puedes como superar, ¿no? Y eso es lo que hace como un artesano a
pues ya hice esto y ya está, chido, va, ¿no? Sino como, pum, como desbloqueas, al contrario, cuando cada vez logras cosas nuevas en lo que sea manual o digital, porque entonces él ya empieza como a hablar de los programadores también. ¿Sabes cuál es la bronca también que estás diciendo? Estoy muy de acuerdo. ¿Te acuerdas de alguna sesión? Dijimos, va a haber un maestro como medieval, los demás vamos como a unirnos a ese maestro para que, respetando mucho esta figura de... Lo que pasa en esta época es que hay muchos maestros jóvenes, pero un buen programador que se maneje en código libre, que no siga sistemas. No creo que exista un lenguaje privado, pero sí parece que hay sistemas personales que se van llegando poco a poco y eso se vuelve padrísimo, ¿no? Pero en general la imagen de un artesano completo te llega hasta que tiene cierta edad, ¿no? Hasta que ya tiene una cierta aura de canas o de genio, ¿no? Pero antes no. Ahora, en la época que vivimos, hace muchos 20, 30 años, parece que sí se puede ser más místico que inclusive antes, ¿no? Se puede ser de una mística de artesano. Tú mismo me has explicado de un proyecto que estás en carpintería, en fin, o como maestro he visto muchos estudiantes que parece tener un sistema personal muy pronto, ¿no? Y este sistema personal es lo que tú dices, que van alcanzando para crear algo, ¿no? Sí, como que habla sobre que también se pierde como un poco el sentido de comunidad que podría tener como el ser artesano. Pertenecer como un gremio o algo así, donde hay unos como maestros y entonces como ir creciendo en esta artesanía y como de alguna manera compartiéndola o algo así. Y no en esta cosa que consumes y no importa si el iPad 11 es mejor que el 10, solo lo estás consumiendo porque es el iPad 11. Ni siquiera sé qué tipos de iPad hay, pero por decir iPad Pro o algo así, ¿no? O sea, ir comprando lo que está como de moda, como lo que es lo último, sin realmente darte cuenta si pudiste haber aprovechado al máximo alguna vez tu iPad 10, no sé ni cómo se dice, pero el iPad 10 ya lo aproveché al máximo, ya descubrí todo lo que tiene esta cosa y cómo la puedo utilizar. No importa, da igual, ya hay el iPod 10, digo el iPod 11, y así lo están sacando como constantemente, lo nuevo, sin que... Lo que dices ahorita como de lo aproveché lo suficiente está interesante, sí. Como esa artesanía que quizás uno piensa que se vuelve artesanía porque es algo como hecho con filigrana, muy manual, pero esta otra artesanía digital que también requiere un trabajo, un planteamiento, una investigación. Estoy pensando mientras hablaban como en los filtros de Instagram que han diseñado siempre como evocando las técnicas antiguas, ¿no? Y habrá gente que diga, eso es una mamada, es digital, ¿no? No es lo mismo. Sí, evidentemente no es lo mismo, pero las personas que diseñaron y trabajaron en evocar la atmósfera, la calidad, las texturas, son güeyes que son artesanos en su lenguaje, ¿no? Con sus diagramas, con su materia prima. Pero de repente hay como que esta lucha, hasta que ya suena vieja, entre lo digital y lo análogo, ¿no? O lo manual y lo ya muy procesado. Pero ¿no pasará que los sistemas industriales de producción están creando cierta tristeza de que, por ejemplo, vas a estudios Disney o algo así y ves un chavo o chava que ilustra en Paint, en C-Paint, en esos programas, ya sabes, para pintar digitalmente, pero le dicen, me vas a hacer 100 fondos para esta película, ¿no? Y les queda muy bien, ¿no? Les pagan sus dólares, pero es un trabajo muy especializado, pero a veces muy artesanal, ¿no? Yo me eché todos los fondos de la película tal, que ya está ahorita en Netflix, ¿no? Pero realmente no se le reconoce su labor como artesano, ¿no? Lo que estabas diciendo, sino que más bien es una especie de paga a destajo, órale, que es un poco lo que hacemos con los artesanos de Oaxaca que venden barro negro, en cierta parte, y que decimos, sí, dame 100 de esos y lo pago así al mayoreo, ¿no? Y no pasa de ahí la innovación, ¿no? Entonces nuestros sistemas, hay que cuidarnos de, yo pienso, es una opinión, de que no nos vuelvan este sistema americano, el sistema americano tiene muchas ventajas también, pero que no nos volvamos anónimos en el sentido de la personalidad, ¿no? No, es que Omar programa
chingón, muy cuidado, no copia y pastea, sino que estoy haciendo un ejemplo Sí. al azar, pero y entonces es un programador de códigos en código abierto que busca ciertas cosas, tiene cierta bicicleta, tiene un sistema personal y en los foros cuida lo que dice y contribuye. Y un poco la respuesta a la que pedía Rafa, un poco de cuál es la diferencia entre artesanía y artista, ¿no? Quizás se puedan converger en el sentido de tu persona, ¿no? Que también es un poco el mito del artista que atrae. Y a lo mejor es lo que era el artesano en otro momento, o sea, nos lo menciona por ahí. ¿Qué soy yo como persona? ¿Cómo he sido transformado por esta actividad? ¿Y a qué cosas me enfrento, ¿no? ¿Y qué cosas acepto, ¿no? Entonces, el decorador de Disney de fondos digitales pues, superaría a cualquier artista visual egresado de la ESAI o de la UNAM, ¿no? Pero quizás sea más artista, sea reconocido como artista alguien con menor nivel técnico, ¿no? Y no se puede saber dónde está la... Sí se puede saber, pero habría que hacer una investigación más seria. Y el libro también hace mucho énfasis como en esta cuestión de la identidad, o llamemos la impronta, que un poco es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, la impronta o la identidad que un artista le puede dar a una obra, a cuando trabajas como en un sistema más global y eres parte de algo, ¿no? No es como que tu huella dentro del producto, sino es parte de una, ¿cómo decirlo? De algo mucho más amplio, pues. Creo que llama ser la manera o algo así. La manera, ¿no? La manera. Y cuando dices eres demasiado manierista, quiere decir que ya se te pasó de te estás repitiendo a ti mismo, ¿no? Pero esta manera es como haciendo lo mismo logran diferentes cosas, o como cada quien, ¿por qué le sale también a Rafa tal cosa? Porque es humano. Es la manera en que lo hace, lo que tiñe todo, aunque seguramente otras personas pudieran hacerlo, pero por eso tuvo más éxito, esta impronta, esta performatividad, quizás dirán otros, ¿no? Esa palabra para mí es muy complicada, performatividad. Para mi generación es muy complicada. Pero, y se podría llevar a todos los campos, ¿no? Por ejemplo, al fútbol. O sea, podría llevar esta idea del artesano al fútbol. O sea, a lo mejor mi ejemplo es no es que no sea acertado, pero, o sea, Maradona y un jugador más, común, ¿no? Pues uno ve lo que hacía ese güey en la cancha y dices, no, es que ese cabrón era, adentro de la cancha era un artesano. Pero, por ejemplo, en el fútbol podrías decir que el artesano es el que mete goles y el artista es el que hace los sombreritos, el que hace túnel Para y todo mí eso, sería al ¿no? revés. Para mí el artesano... Es interesante, porque para mí, por ejemplo, es el artesano sería el que construye todo, o sea, como el gol de Maradona del 86, ¿no? Ok. Yo le preguntaría a un bailarín o a un actor. Hay un bailarín aquí. Aquí tenemos de todo. Ay, Dios mío. Esa relación, porque los visuales nos gustan mucho los deportes, pero a veces me pregunto si no somos demasiado visuales, ¿no? Porque aunque hayamos hecho deporte, no como Maradona, Claro. y ellos que son más físicos, ellas que son más físicas, sí se puede, hay acercamientos entre un deportista y un artista, no sé, de Bellas Artes, o... Yo creo que Es sí. una buena pregunta de Omar, ¿no? O sea, Yo creo que sí, o sea... Bueno, no sé. por el esfuerzo físico que rebasa, Respóndelo tú. No, luego te pones creativo. es que el ejemplo que tú dijiste Sí, que sí. era como lo opuesto a lo que yo planteaba, ¿no? El artista es el que, Pues es que tiene- hace las cosas más estilísticas, Pero y es el que te digo artesano una- es el que mete los goles. Como dice Luciano, ese toque personal. Por ejemplo, yo creo que Maradona o Ronaldinho o Ronaldo no pensaban, voy a hacer esto y esto de esta manera. En ese momento surgía no sé, había algo en ellos. Un superpoder. Había algo en ellos que hacía que tocaran la pelota de esa manera, que se movieran de esa manera, que crearan esta conexión con el espacio, con los otros, que su visión en el espacio, que no se puede
que no puede tener cualquiera, ¿no? O sea, que No. son pocas las personas que tienen esa manera de moverse, de Pero tocar yo el creo que- balón, de hacer todo eso. Ajá. Y yo eso diría que es como el artista. Es que no ¿Ah, sé, sí? no necesariamente, creo que estoy más de acuerdo contigo. Siento que tiene que ver con esa parte como de que el artesano Ujú, llega a un punto en donde eso, que se abren posibilidades. ok. Entonces, alguno de ellos llegó a un punto en donde decía, no sé, Hugo Sánchez, por ejemplo. No es que dijera, se me ocurrió hacer una chilena. Todos los días practicaba las chilenas. Le decían, güey, párate ahí y échamela. Y practicaba sus chilenas, ¿no? Y entonces luego sabía cómo hacerlas y en qué momento acomodarse para cuando eso sucediera en el partido. Sí. No sé cómo explicarlo. No es que dijera, ahorita me salió porque soy un artista y me aventé y metí el golazo. No, güey. Ese cabrón practicaba todos los días eso. Entonces creo que eso es más artesanal. No sé cómo. O sea, ese güey, el Richard Sennett, en esa cosa que vi, justo decía, como un rompimiento en el siglo XIX, como de la forma de pensar en el artista. Es como que ahora el artista es el que se sale del molde, el que se sale del gremio. ¿No? Antes todos pertenecíamos a un gremio, o sea, Leonardo da Vinci, ¿no? Estaba como en un gremio en donde él podía hacer estas cosas y le encargaban cosas y eso era el arte. Ahora el chiste es que no me encarguen cosas. Si yo quiero hacer una cosa donde pego mariposas, no, o lo que sea, eso yo me estoy saliendo del molde, estoy rompiendo con eso, soy el artista porque mi forma de pensar es diferente. Si estoy en un gremio de artistas, entonces no soy un artista, soy un artesano que hace lo mismo que hacen todos. No sé cómo explicarlo. Pero en el deporte, entonces, ¿cómo lo En relacionarías? el deporte lo relacionaría, lo pensaría como alguien que llega a ser tan artesano, o sea, el craftsmanship o el craftsman, que se da cuenta de que hay muchísimo más posibilidades cuando ya llega como a un lugar en donde entonces tengo que abrir más mis posibilidades, porque si no solamente me quedo en hacer la misma silla Ujú. igual. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa silla? ¿Cómo la hago distinta? ¿Cómo es más cómoda? Entonces, ¿cómo hago una chilena? ¿Cómo meto un gol distinto? No sé si eso necesariamente tenga que ver con el artista. No sé. A mí no me encanta el fútbol y entonces muy sangronamente diré que quizás como es súper popular el soccer, no nos damos cuenta que hay quizás tareas más difíciles que requieren todavía más, por ejemplo, ser músico, ¿no? Sí. Pero músico así, Peter Frampton, músicos, ¿no? Que han dejado mucho. Y se dan cuenta, la música mueve masas igual que el soccer, así de Sí, de las claro, cosas más sí. atávicas y lástima que ahorita ya no hay conciertos por ir, pero yo los veo y digo, wow, no sé, puede ser cualquier cosa, ahí sí, digo, ver a tanta gente con canciones tan sencillas, ¿no? Sí, o Molotov en Rusia. O sea, ¿no? O sea, hasta o Maná, o sea, que es dice. No, ya hablemos de Maná. No, pero es que no, o sea, nosotros que entendemos y tenemos como más claro lo que es Maná, decimos, ¿cómo va a ser que la rompan en Viña del Mar. Rusia? O sea, Molotov puede ser hasta por la onda energética, pero lo que dice Luciano es que traspasa, ¿no? Mucho más, o sea, hay algo que se atraviesa. Pero yo creo que el soccer también está regresando a... Hay gente muy culta que estudia fútbol, Juan Villoro, por ejemplo. Juan Villoro, que es Sí. Juan. Entonces, ahora son casi tan famosos los entrenadores que los jugadores, ¿no? O sea, tienes un Messi, un Ronaldo, etcétera, ¿no? Pero no son tantos como antes, porque es a Zidane como dirigente, a Mourinho, que es performance, así total, Sí. estoy con todos estos seres famosos, donde parecía que la artesanía del mister es como es más importante ahora, es como hacer cerveza artesanal, a ver qué tienes, ¿no? Saca el mister su cerveza artesanal, que es cómo lleva a esos jugadores, historias para los diarios y todo eso. Y porque eso lo comento porque hace rato de este artículo que viste de las artesanías, estamos regresando a esto, qué es sustentable, es qué, ¿no? Yo creo que todos, hasta el soccer, bueno, partiendo de nosotros, los artistas, estamos volviendo a deseos de un sistema que quizás nos dé más respuestas compartidas. ¿Qué es lo que digo? La fama de los entrenadores es como, a ver, el artesano, el estratega, se ha vuelto quizás tan Como el importante curador. como el curador. El curador. Ajá, igual los curadores han tenido que replantear, está bien, ¿no? Estas relaciones ya es más horizontal o no, o hay un enfrentamiento. No sé de cierto en otras áreas del conocimiento humano, pero no sé qué piensan de eso. Si estamos todos volviendo en general
a algo más, ¿cómo decirlo? Esta mística de trabajo compartido, gradual, con cervezas artesanales, ¿no? Sí. Como fabricar tu propio cerveza en el jardín, tu propia cerveza, volverte carpintero, Sí, ¿no? Y justo eso, o sea, yo ahorita me sentí así como... Empecé a trabajar en una carpintería y justo cuando empecé con eso no podía dejar de pensar en eso que habíamos hablado, ¿no? Del artesano y tal, y en cómo se siente ir mejorando en esa cosa. No lo había sentido desde que estudié danza, desde que empecé a hacer mis primeras obras, todas estas cosas, como que ahora lo estoy sintiendo de nuevo y me siento súper chido haciendo esta cosa, como que encontrando cómo se hacen las cosas desde el principio, no sé cómo explicarlo. sí, sí. Y como vas creando esta cosa, ahorita le hice una cosa súper sencilla, porque ni siquiera es que sea súper chido ahorita, no estoy empezando, pero estoy haciéndole a mi hija un hacha, porque le encantan los vikingos y bla, bla, ¿no? Entonces estoy haciendo un hacha de madera. Y entonces así desde usar como las diferentes técnicas, desde las máquinas que tenemos aquí en la carpintería súper chidas, hasta la parte como más, de repente usar nada más el cuchillito para tallar, y cómo voy ocupando todas esas cosas, y de repente ya se va viendo el hacha, que ahorita parece como un signo de Batman, pero bueno, ahí va quedando el hacha. Se siente bien chido, y como que recuerdo como la primera vez que hice una obra de danza, por ejemplo. Lo puedo relacionar como perfectamente, me sentía como más Oye, ¿y sientes artesano. una necesidad interior de hacerlo? Porque también sentimos una época donde pues, se nos decía, pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Y ves tablitas de cocinar y ves un montón, ¿no? Sí. Y eso es bastante peligroso, ¿no? Y raya lo gentrificador, ¿no? Como en un mal sentido, ¿no? Entonces, recuperando un poco lo que decía Kandinsky, creo, Kandinsky es, pues las cosas salen porque uno necesita hacerlas, ¿no? Y así saldrán lento o rápido, algo llenador para todos, algo pleno, ¿no? Emancipado, ¿no? Pues siento que es un poco como que viene de dos lugares. Uno tal vez de que últimamente, igual tal vez no sé si ustedes lo compartan, me cuesta un poco de trabajo toda esta parte de las obras de danza en línea y las obras de teatro en línea y todo eso, como que me ha costado mucho trabajo, y yo más bien he visto como muchos compañeros haciendo todas estas cosas y yo me he alejado un poco de eso. Creo que no he estado en ninguna obra en línea, creo, hasta ahorita en todo este año, y tengo un buen de compañeros que han estado en eso. Entonces como que justo he sentido la necesidad, entonces, ¿dónde como pongo mi arte y mi creatividad? Y entonces como que están ahí mis manos. Y por otro lado, en el rollo de, pues también está cabrón. Y tal vez regresando a esta parte como del artesano, esta parte como de oficios, digamos, de alguna manera como primarios. Como yo puedo hacer mi propia silla. No tengo que ir a comprarla a ningún lado. Busco la madera, ya hago mi silla de mi casa que necesito ahorita, y tal vez puedo hacer tu silla, ¿no? Y tal vez puedo hacer tu mesa. Y tal vez puedo hacer tu... No, iba a decir una cosa que nada que ver. Puedo hacer tu y es lo que sillas de quieras. 10 vecinos que son tus amigos, ¿no? Exactamente. Y entonces tal vez ellos ahorita están sembrando en su casa. Eso está pasando. Y entonces está súper chingón, y entonces sabes que yo te hago tu silla, y entonces tú me das las zanahorias que estás sembrando en tu jardín, porque pues ahorita no tenemos de otra, y te está yendo mal en la empresa en la que estás, o como empleado te bajaron a la mitad de tu sueldo, o te corrieron, y entonces, no sé. Oye, pero déjame aprovechar el momento. ¿Por qué no? Porque ya me tengo la curiosidad. ¿Por qué tú no decidiste correr al Zoom y a esas cosas como otros artistas escénicos? O sea, entiendo los que sí lo hicieron, ¿no? Pero, porque lo dicen, pero ¿por qué tú no? Creo que tiene que ver con... Primero, como que a mí no me llama mucho la atención verlo. O sea, cuando los he visto, y he tratado de apoyar a algunos compañeros, ¿no? Comprando ahí los boletos y medio viendo y todo. Pero aún así no es algo que me guste mucho. Y segundo, todo el demás tiempo de mi actividad, que supongo que les pasa a ustedes que también son maestros, estoy en el Zoom. Todo el demás tiempo de mi día doy clases. Y entonces, bueno, además ahora tengo que ver la obra en Zoom, y además ahora tengo que actuar en Zoom. O sea, no sé. Siento que fue como también demasiado. No sé si eso tiene que ver. Y ahí, tocando ese tema ahorita, podríamos pasar a la educación en tiempos de pandemia.
Justo eso. ¿Cómo le hace? Yo no he hecho absolutamente nada. Así que no sé ni me De educación, importa. el maestro. Imagínate tomarte en la LEA 2 años, pero virtual. Ya le Hubiera echarías. sido más fácil. Es que Hubiera sido más eso. fácil, pero qué Yo le llamo ahora pesadilla, pláticas ¿no? energéticas. Yo estoy ahorita en un grupo de bachillerato artístico Ajá. y les digo, ¿saben qué? Esto va a ser pláticas energéticas, porque pasa lo que decía Alfonso, ¿no? Así de, estoy tocando tu punto directamente, el tuyo. Tendría que ser así, podcast, conversaciones donde la energía se pase de uno al otro para que el otro no se achicopale y produzca, que se motive, trabaje, ¿no? Transmitir conocimientos, pues sí, aquí ya llevamos compartidas varias ideas. Porque nadie puede pasar el conocimiento así como si fuera toma una pelota, es mía, ¿no? Entonces, es motivar al otro. Esto se va mucho en esto de la pandemia. Tienes 20 años en el planeta, ya sabes muchas cosas, ¿no? Los 5 años de niños son básicos, ¿no? Lástima los que no tienen 5 años básicos, pero también se puede en 15 lograr muchas cosas. Pasas esos primeros años, ya con 15 años, cuando eres adolescente, ya tienes tantísimas cosas dentro de ti, como lo demuestra, no sé, Greta Thunberg, ¿no? Pero no, los adolescentes no les tiramos nada, porque decimos, no, estás mal, ¿no? Pero en esa edad realmente ya sabes, ya tienes que tomar decisiones, ¿no? Yo creo que las adolescentes es muy interesante. Entonces, creo que la educación tendría que ser estas pláticas energéticas que estamos. ¿Y cuánto duran esas pláticas? 45 minutos con su podcast, ¿no? O sea, mi sistema dura 50 minutos. En el sistema de bachillerato, 50 horas. 50 minutos dura la clase, ¿no? Bastaría con eso, porque en Zoom aguantas, no sé, 50 minutos máximo. Yo creo que con atención, sí. Claro. Lo que ha pasado ahorita, no sé si les ha como o han tenido una sensación igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tapa tu chela, por favor. Buenísimo. Es que ahora ya pasó un año de este pedo, ¿no? Entonces, a mí personalmente, la aprendidez con la que hace un año abordé las clases a distancia, ya no está igual de fresco Yo quería preguntarte eso. que ahora, ¿no? Imposible, ¿no? Pero además no solo para mí, Para también ellos, para ellos, ¿no? Sí. O sea, hay un desgaste de ambas partes. De por sí la educación siempre, Sí, o sea, había muchas inercias duras que nadie resolvía. O sea, inercia en el sentido que no cambiaban, ¿no? Sí. Y ahora más este evento, que hay que verlo al revés, quizás. Qué bueno que pasó en el sentido, digo ya, qué mal que pasó, pero aprovechando, pues volveremos a exactamente las mismas Sí. Creo que no. prácticas. Será lo mejor, tal vez sí, no lo sé. Yo creo que también depende un poco del compromiso que tú hayas tenido, no sé, por ejemplo, como maestro. O sea, yo creo que yo he aprendido un montón de cosas que obviamente ya no podría ser lo mismo, aunque en agosto esperemos regresemos a clases normales. Ya no podría pensar que es lo mismo normal que antes. Tú enseñas danza, ¿no? Sí. Ah, pues sí. Las cosas que aprendí ahorita en esta cosa de virtualidad, ¿cómo ahora las puedo aplicar en las clases en vivo? Por ejemplo, yo he hecho mucho uso de la videodanza. Entonces ahora, ¿cómo hacemos videodanza? Y les he dejado a ellos bailar solos en su casa y grabarse y encontrar formas de grabarse y de editarse, ¿no? Y entonces O sea, que crear yo me danza aburrí un poco virtual. de ver eso. ¿Mande? ¿No? A mí me encanta la videodanza, me Ajá. encanta. Pero cuando vino esta época, me hartó un poco ya de Pues se ver. llenó, ¿no? Ya, Digo, porque creo que... ya- Ya todos tuvimos que pasar ahí, ¿no? Sí, ¿Y ahora qué va a pasar? Supongo que vamos a volver a como a ver menos gente en videodanza, pero no sé. pues créeme que unos alumnos y unas alumnas han hecho cosas bien cañonas, como que sí han aprovechado estos ejercicios y las cosas que les he mostrado para, pues de secundaria, yo en secundaria, para decir, ok, me voy a grabar y voy a editar, a ver, yo de por sí edito en TikTok, o en estas cosas que usan ahora así cañoncísimo, de por sí lo hago, ok, ¿cómo lo voy a usar para hablar de mí, para hablar de los problemas, para hablar de las cosas que siento, no para lo que voy a mostrar en TikTok para que todos vean que estoy contento y que está divertido Ya y que estoy en no onda. Sí, Maradona y Molotov. Yo creo que TikTok, yo odiaba TikTok, ¿no? Pero tiene lecciones de que en un minuto, duran un minuto máximo, ¿no? Sí. Si no pagas, ¿no? En un minuto, este güey dio mejor clase que yo. O sea, de Eso algo, está ¿no? cabrón. O sea, estoy preparando mi Zoom y todo, y este güey... Ahora, hay papás
papás que no dejan tener TikTok a sus alumnos, porque pues sí, te van a ver nalgonas, ¿no? Pero hay este formato de compresión de poner todo en un minuto, Está cañón. y así piensan los chavos, así pensamos nosotros también, ¿no? Y no, es más fácil, ¿no? ¿Cómo hacer una acuarela en un minuto básico? Sí. Ahí está. Creo que de las cosas buenas que arroja es esa capacidad de síntesis, ¿no? Que uno como Docente. puedes ir poco a, o sea, que sin estar como acorralado por esta situación, a lo mejor hubiéramos tardado más en darnos cuenta que muchas veces hay que ser más sintéticos o hay que mejorar ciertas cosas. Y haciéndolo a distancia, o sea, la clase que diste hace 2 meses, hoy ya está caduca, tiene que ser otra, porque ya se los diste de esa manera. Por lo menos en mi campo fue un rollo como de, no manches, antes, pues yo lo daba en vivo, soy Poncho, es mi técnica o mi forma de dar las clases o lo que sea, aquí los tengo de alguna manera como cautivos o lo que sea. Ahora estoy compitiendo virtualmente contra coreógrafos super cabrones que hacen sus tutoriales en YouTube y que lo han estado haciendo desde hace un buen de rato. Entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre ver a Poncho virtualmente y poner mi video de YouTube de mi coreógrafo favorito? ¿Por qué está más chido lo que me está diciendo Poncho, mi maestro, en la escuela? Tu extra. En lugar de decir, mejor veo un video de tal coreógrafo, super cabrón, más cabrón que yo, por supuesto. Pues porque es obligatorio, porque es de la escuela. Pero, ¿Por qué no mejor les pongo los videos de esos cabrones? Es que yo creo que hay una cultura de materiales digitales. A veces hay que ver un tutorial largo cuando a alguien te interesa, ¿no? A veces no, ya ver en TikTok porque esto es súper básico. Pero estamos tan atrasados, y no digo solo en Latinoamérica en general, yo creo que en Latinoamérica sobre todo, en los materiales digitales. La misma LEA que ustedes usaron, poner un ejemplo, vamos, los 4 estuvimos ahí, es como, imagínense, pudo haber hecho más rápido, pues pudo haber, sí, ¿no? Eso debe ser en un año, lo hicieron en 2 años. Sí. Debe ser en un año. Yo creo que sí. Si en general educación mexicana, vamos a decir, los materiales digitales estuviéramos claros, ¿no? Y las plataformas, porque Omar hemos intentado ser sintéticos en nuestras clases, lo hemos intentado desde años de antes de la pandemia, pero simplemente el sistema educativo no está diseñado así, ¿no? ¿Por qué? Su maestro tiene que estar tantas horas frente a un curso. Sí. Eso es terrible, ¿no? Porque si todo es una cuestión como de... ¿Sabes que esto lo pude haber dado en menos tiempo o en un video sin tener que estar ahí 2 horas presenciales y ellos pudieron haber ocupado su tiempo? O si no hay confianza de trabajaste 10 minutos hoy y mañana 4 horas, no, tienes que trabajar 4 y 4, o 2 y 2, ¿no? Es esta idea errónea de si tuviste 8 horas de clase, aprendiste más, ¿no? Pero pues no, Sí, no es cierto. No necesariamente, No ¿no? es cuestión de tiempo. No. Sino... Y la media digital comprueba que quizás escuchar un programita en la noche de radio, pescas algo y quizás sale todo un proyecto de ahí, porque hay que ver que es radioactivo. Yo escuchaba a Jordi Soler en otra época y viajaba de cosas súper buenas, de un güey leyendo poemas en la noche cuando nadie lo escuchaba en la radio, ¿no? Y así aprenden mucho de las personas, ¿no? Sí. Pero no nos dejan a los maestros, somos maestros ahorita en este momento, no siempre, pero somos, manejar eso al antojo para crear formaciones fregonas. También creo que hay que ponerse como en los zapatos de ellos. O sea, imagínate estar estudiando artes visuales, por ejemplo, y que Los estudiantes. Sí, de los estudiantes, y que tu semestre, o sea, no pisas el taller, no tienes clases presenciales. O sea, si hay algo chingón en la escuela es convivir con tu generación, trabajar y que se hagan proyectos paralelos a la escuela. Lo que pasa es que creo que lo que podríamos aprender de esto es que podría ser una combinación súper chingona entre las dos cosas. O que haya más bien la libertad. No, que tú digas, ok, este maestro me diseñó una cosa en donde no tiene que venir todos los días a dar las 4 horas que le tocan. Porque él sabe o porque entiende y en conjunto, no solo el maestro, sino el maestro y los alumnos, que esta cosa en este día puede ser virtual, o esta cosa puede ser un video que yo preparé, o esta cosa puede ser este material. Y entonces, y esta clase puede ser mitad y mitad. O sea, por ejemplo, si no hubiéramos tenido lo que hicimos en la alberca, regresando a la piscina, porque aquí se dice piscina, la piscina, pues hubiera estado feo, ¿no? Que eso hubiera sido virtual, cuando todos estuvimos ahí conviviendo en este espacio abandonado. Era una opción, ¿eh? Estaba poca madre. Pero tal vez la clase de Galo
Güey, hubiera estado... ¡Salud, Galo! Galo, amigo. Hubiera estado súper chingón. Córtale. Hubiera estado chingón a virtual, güey. Porque entonces tal vez hay una parte que me gusta mucho. No me importa. Tomás nos platica. Entonces, qué idiota, güey. Hubiera podido decir, bueno, ahorita apago mi cámara. Sí. Y entonces lo escucho como podcast. Pero Pero me hay interesa cosas- ver a todos. Y mientras estoy tallando un gnomo de jardín, que es lo que estoy haciendo ahorita. Pero- Está empezando a emerger eso por alguna razón en la post-pandemia, no todavía no, porque estamos empezando a hacer estas cosas. Hay No sé procesos. porque que sí, por ejemplo, pero porque seguramente buscaba, está empezando a emerger algo como diferente. Perdón, Juan. No, que hay procesos de aprendizaje que a huevo necesitas la parte vivencial, o sea, presencial, atmósfera, ritmo, feeling, a huevos. Hay cosas que tienen que ser así. Pero eso es porque estás en el arte, ¿no? También. Que eso también es lo que habría que... Hemos tenido siempre Sí, ese problema sí, de... creo que me pongo como bajo en esa dirección. Pero claro. seguimos defendiendo eso como una especie de... Es decir, la ciencia domina y la industria y todo eso, pero seguimos haciendo nuestro rol de defender tanto que está en la subjetividad, en el campo de conocimiento creado hace siglos por Sennett, lo dice ahí varias veces, ¿no? Cuando murió Bourdain, este chef, Anthony ¿no Bourdain. se mencionó en alguna clase? claro. Me vino a la mente el libro de Sennett, ¿no? Porque era este tipo de pensamiento. ¿Por qué era Anthony Bourdain? ¿No? Era escritor, Hablamos muy poco. viajaba, Maradona. se drogaba. Bebía. Probaba, cocinaba, probaba las Pero cosas, me ¿no? vendía los taquitos mexicanos, por Sí. ejemplo. Usa su programa, no me acuerdo Sí, qué se es metía, esto. se Y es súper metía interesante al- ver esos videos. o sea, güey. a mí me muy- encantaba ver Echaba esos un cigarro videos. después de comer, era como le valía se gorro. ponía y- bien pedo. se iba a los mercados, se metía así al fondo. Sí. Y se suicida y dices, ¿por qué? No, o sea, Era el rockstar de la cocina, ¿no? Ese güey. y yo defiendo como ese tipo de conocimiento, que es un poco, que creo que tenemos un poco más, un extremo quizás, pero que todo tipo hay que estar cuidando de que no se vuelva Gordon Ramsay. Y ya menciono cocina porque Sennett menciona cocina Sí. en su libro. Hay un peloncito, otro chef ahí de la televisión. Y estos El chefs que hace hacen- postres, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, Zumbo postres, no sé. pero estos grandes rockstars de la Sí, sí, sí. de viajes y de cocina dicen que los de televisión así de los papazures chuecos son malísimos, ¿no? Y así se va la pirámide, ¿no? Pero yo creo que hablar de eso es interesante. Es lo que le falta a CONACYT, es lo que le falta a la ciencia, es lo que le falta... Y es lo que tratamos de aportar, yo creo, desde hace mucho tiempo. Y que al respetar lo artesano, quizás diríamos, esa forma de pensar no la perdamos porque sí se puede perder. Porque todo el tiempo el fascismo, porque antes no hablaba de fascismo, pero ahora sí creo en el fascismo. Y no va a pasar tampoco nada tan grave, pero yo creo que sí hay un fascismo de no más. ¿Te acuerdas cuando alguien te dijo no? ¿Te acuerdas? Tú no piensas que es una vez, no voy a decir nombres, pero alguien te dijo, oye, es que yo quiero poner una... Y te dijo, no. Sí. Así, no. Era una autoridad, ¿no? Claro. Pero tenías derecho a negociarlo, ¿no? Sí. Ese fascismo yo creo que sí todo el tiempo está ahí como fregando para que digan, no pusimos políticos, pero No, sí, perfecto. Foucault decía que A mí no. me encanta. ¿Querías hablar de qué? Es que le dio pa' un chingo lo de la... Es que está bueno. Pues lo de hablar, o sea, lo del artesano y la educación y A mí me cómo... encanta el detonante artesano. Sí, y cómo están aprendiendo... A mí me interesaba mucho lo de la Ahorita. fotografía. Por ejemplo, los fotógrafos de Instagram, ¿no? Que ahorita hay gente que se dedica, que tiene muchos seguidores y gana dinero subiendo fotos a Instagram. Y yo he visto videos de gente que dice eso no son artistas. No puede ser artista subiendo fotos a Instagram. Entonces, ya ven que yo estoy como entrando en este mundo de la fotografía y así, la gente que dice la fotografía no es arte, la fotografía es arte, en el Instagram no puedes ser artista porque si pones un filtro eso no vale, no sé, como que toda esta discusión de la fotografía en las redes sociales, la hipervisualización, así de subir una foto que en 24 horas se destruye, a mí se me hace súper interesante eso, ¿no? Y ya había valido un poco desde que
o sea, viendo tantas fotografías, o sea, produciendo todas fotografías todos los días a ese ritmo, y como que la discusión del fotógrafo profesional o no, como que pasaba a segundo lugar, yo pienso. Ahora más bien que parece que el artesano chido, fotógrafo, es el que puede lograr dejar afuera tantos discursos y lograr imágenes esenciales, ¿no? Sí. Y lo veo con buenos artistas también, no solo fotografía, de otras cosas, ¿no? De cómo dejar el ruido afuera, ¿no? Es lo más difícil ahora como artista. Cómo hacer pocas cosas adentro de... La síntesis. ¿Ah? Síntesis. La síntesis. O celo, pero poco ruido, ¿no? Que antes muchos de los artistas lo hacían, pero ahora se vuelve más importante. Porque es cierto que una democracia pues tampoco puede decir, no hagas fotos, ¿no? Tú, niño, con tu celular no hagas fotos, no, todos tenemos. Y además mejores que las mías, deja de hacer. Pero mejores en el sentido de que millones igual, Sí, ¿no? claro. Ni mejor ni peor. Exacto. ¿no? Pero vivamos ahora de la democracia fotográfica. Pero es cierto que se vuelve difícil decir, ¿y ahora quiénes son los artistas fotógrafos? ¿No? Y yo creo que es el que logra esencias, lo que logra dejar muchas cosas fuera. Esto no me recuerda a nada, pero me interesa. Y eso sería como un rollo, No, perdón, eso sería como un rollo como artesano o artista. Es decir, entonces yo como fotógrafo llegué a la parte en donde como artesano de la foto llegué a un Buena punto, abducción. no sé, o sea, Yo creo que es eso. Es como volver a ser una especie de artesano. La veta de madera, no olviden que había una veta de madera. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Yo me acordaba que había una veta de la madera. El artesano, el que está volviendo eso, dice, ah, sí, hablemos con la veta, ¿no? exacto. Porque esos saberes se iban perdiendo con los aglomerados de madera, Sí, y sí, todo eso. Y va regresando a las vetas de las cosas, el material que hay. Y la fotografía, pues, o lo digital, es igual, ¿no? Sí. Me llama la atención como, por ejemplo, creo que esta posibilidad de que todos en nuestro celular tengamos una cámara ha despertado el interés en la gente en comprarse una cámara fotográfica y aprender de fotografía. A mí me pasó eso. O sea, a mí la fotografía antes no me había pasado por la cabeza. Difiero respetuosamente. ¿Cómo? Difiero respetuosamente. Ok. Yo creo que mucha gente se va a ir con su iPhone toda la vida. Al contrario, creo que sí. Pero no hay como Y un, con como un una interés. cultura fotográfica a propósito, ¿no? Pero no hay Yo creo que un son interés. menos como tú que dicen, ah, puta, voy a migrar del cel a entender la maquinaria de una cámara. Si porque mis es mucho fotos se más ven di- iguales. Es mucho más difícil. Pero ¿a poco se ve mucha gente antes de esto que iban y se compraban cámaras y tomaban fotografías y Pero no y sé demás? si haya aumentado gracias a esto, Pues, ¿no? yo lo digo porque he visto que ahorita, por ejemplo, la Sony, la Canon están así como en una guerra de estar innovando cámaras porque hay como un mercado de gente que ahorita está como ansioso de comprar mejores cámaras y mejores cámaras que dicen, hubo una época en la que ya casi no estaban comprando cámaras. Entonces no sé si hay una relación o no. Le llaman el nivel prosumer, consumidor profesional, que era muy característico Canon contra Nikon y todo esto. Pero cuando los celulares se volvieron tan buenos en ciertas cosas para fotografiar, por ejemplo, pero todavía puedes tener todo ahora en un celular. Sí. Los prosumers dicen, pues creo que sí pueden hacer 4K en iPhone, se lo compran. Y te dejan más solo en tu categoría de consumidor profesional, ¿no? Consumidor profesional quiere decir no el Pro, sino el que ya quiere una camarita mejor o algo así. En realidad esa categoría se mantiene igual de vacía, si no es que más que antes, ¿no? Qué bueno que, Rafa, que te compraste una cámara más profesional, ¿no? Pero por ejemplo, Es artesanía, ¿no? pero si yo hubiese dicho, Sí. pero si yo hubiese dicho, me voy a comprar un Samsung S21 que tiene 108 megapíxeles, ¿vale la pena hacer eso? ¿Es un celular? Sí, un celular que Vale, tiene vale más. 108 O el megapíxeles. iPhone nuevo. Pero Si ¿cuánto eres cuesta? skater, por ejemplo, se puede. O sea, ¿Cuánto sirve. cuesta? No sé, ha de costar como 30,000 pesos. No, pues mejor te compras una buena cámara digital. Pero a lo que voy, O hasta a una lo que voy- análoga y una digital. Pues sí, Quieres pero- aprender fotos. A lo que voy con la pregunta es, ¿vale la pena que sigan sacando cámaras, de celulares con una cámara de 108 megapíxeles? No sé si No, Güey, vale ese la nuevo pena, iPhone pero da igual, seguirá lo vas a pasando, comprar. seguirá pasando. Lo que sí creo es que hay un interés mayor en como lo análogo. O sea,
Los rollos de la película jamás ha desaparecido, aunque exista la leyenda de film is not dead, ¿no? O sea, el filme no ha muerto, pues nunca ha muerto. Siempre hay gente trabajando en película. Solo que ese eslogan es como para que se ponga más de moda, Pues creo sí. yo. Justo Estoy mi primo hablando- acaba de terminar una película donde tiene partes con Super 8. Ay, o Sí, sea, lo he estado usando. sí, voy a decir, o sea, algo que me acuerdo, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero coincido, creo que a Fernando Emke, que es director mexicano. Y que me dejó fuera de su y te película. dejó fuera de su película. Sí. Qué triste. Leitaco. Nadie se acuerda de eso. No, qué bueno. Ay, me O acuerdo. sea, yo siempre siento que estaba. Él sí se yo siempre- acuerda porque yo- él estaba. Pero sí saliste, ¿no? No No, salió. O había un show muy parecido a ti entonces. No, es que se filmó y todo. Y de Escogieron hecho, al que se veía mejor. de hecho, o sea, ve todos los links. Cuando estaba haciendo mi pechacucha en el primer semestre, tenía que hablar del Leitaco a huevo porque era un proceso importante. Y viendo mis fotos dije, ese güey se parece a ese tal Rafa. Bueno, no era mi amigo, al Rafa del grupo. ¿Será? Y se lo mostré. Ah, tú hiciste la foto fija. Yo Sí. hice la Ah, foto ok, fija. ok. Y entonces tenía una foto con Fernando y Rafa abrazados y dije, se parece cabrón, pero ¿sabes cuántos años habían pasado? Pues 13, ¿no? 9 Bueno, años. Bueno, 9, ok. Bastantes, güey. 9 años habían pasado. Fue trágico, Y sí lloré, salía güey, bien lloré chavito. esa vez. Así Fuiste al lloré, cine neta. a ver, Fui sí. al cine, Al siglo XXI. al siglo XXI, que solo ahí se exhibía, y dije, es la película en donde salgo. Ya le había dicho a toda mi familia, salgo en esa película. Y me senté. La familia de Rafa llenó el cine, Mira qué güey. interesante tu anécdota, tus estudios, gracias. Fernando Emke se me hace un excelente artesano. Artesano, ok. Y hay otro que me recuerda mucho a él, que es ¿Regadas? Regadas. No, Ajá. el de Steve Flight, Sí, Regadas, que se pasa un poco, que para mí es demasiado ya, ¿no? Y digo, bueno, es artista, ¿no? Artista. Como esta genio renacentista, ahora es la Chipas, ¿no? Y está muy padre también lo que hace, ¿no? Sí, es una bonita película. Pero me gusta más Emke porque lo siento más inclusive alegre, sin ser sutil, sino que es... Pero su imagen muy cuidada también, sus silencios, sus pausas. Yo no sabía, yo vi la película, pero no sabía que me iba a venir para acá. Yo pensaba que viste ahí, pero... ¿No? Qué bueno. Pues sí coincido con eso de que es Pero como en cine un se buen puede artesano. diferenciar Y lo que iba a decir de él es que él decía, él sigue, bueno, las 3 películas que tienes es en 35 milímetros en película, y decía, es más difícil filmar que hacer, ahorita puedes hacer una película en video sin ningún pedo, pero el rigor de trabajar en cine, que sabes que tienes el material, o sea, el material es caro, tienes cierto pietaje que usar. Entonces haces tus ensayos y después ya dices acción, filmas, eres mucho más cuidadoso. No, hacer cine es un desmadre, güey. Que- Es tardadísimo. O O sea, sea, como escénicos han de pensar mucho en el cine, ¿no? Ahora, como, A mí me como gusta. queda, ¿no? A mí me gusta el cine, Para pero, la pero actuar para cine es muy distinto. No Que sé, actor para teatro. Para, Sí. es muy tardado es y... una industria, ¿no? Pero, o sea, como para crear tu personaje y ese momento en el que se reduce tu creación, tu persona, es así minúsculo comparado a todo la iluminación, el audio, que sí hay que resolver cosas de arte. Se vuelve como un trabajo más personal, ¿no? Pero la época te permite ahora más fácil que antes hacer ser director, ¿no? No sé, Isaac Zambra, de acá de Mérida, personas que sin grandes recursos logran hacer una producción. es que también tiene que ver Documental muchas veces, o Sí. cortoficción, ¿no? Pues ahorita, por ejemplo, nosotros, perdón, Omar, tengo un grupo que se llama Los Enviados de Sotuta, que justo hicimos ahorita una videodanza. Bueno, no, ahorita, ya creo que ya van 2 años, pero con esto ya no mido bien el tiempo y después de tomar cerveza menos. Pero éramos nosotros 3. Nosotros, o sea, Andrea, yo, Andrés mi esposa y el Amulio, que es el camarógrafo. Y con eso hicimos una videodanza muy cabrona
Lo digo porque ahorita que dijiste a Zambra acaba de hacer también una videodanza, más o menos al mismo tiempo que nosotros hicimos una. Él igual hizo su videodanza, con súper pocos recursos y como de una manera muy artesanal, en el sentido de ni siquiera había esta iluminación, con lo que te da el día. Un día nos llovió y entonces ¿cómo aprovecho esa lluvia? O sea, como con lo que tienes, con los recursos que tienes en ese momento, ¿cómo los transformas? ¿Cómo los aprovechas? Sí. ¿Cómo aprendes de ese mismo día y de ese recurso? Y entonces, lo que yo decía hace rato, te abre posibilidades. Y entonces, ¿cómo avanzo en eso? Sin tener que tener necesariamente una como producción gigante de cosas. No sé. Pues hace muchísimos años, grandes directores hacían películas con no sé cuánto porcentaje menos de dinero y de tecnología. Y hacían películas, contaban una historia maravillosa con casi nada de tecnología, ¿no? Era nada más la cámara, los actores y las locaciones. O sea, comparado ahorita con una producción de efectos visuales y demás. O sea, yo creo que es cómo aprendes a contar la historia, ¿no? Más que... Pues sí. Sí, pero también el sistema cuenta, ¿no? Bueno, no, sí. Las personas como Isaac Zambra lo que hacen, cada vez hay más personas que hacen eso y también se va a empezar a perder. sí. Pues muchas gracias, Luciano, por acompañarnos. No, gracias. Una muy rica plática que Yeah. da como para mucho más. Educativo, Mucho ¿no? más educativo. Estaría chingón, ¿no? Que estos sean como material de clases, que los podcasts, las conversaciones sean como material de educativo Puede en lugar ser. de refinarte una clase de una persona leyéndote un libro o algo así. No sé, yo tengo traumas en la primaria y en la secundaria de estar En sentado. lugar de despedirte. Bueno, Nos está introduciendo nuevamente. pues muchas gracias. Nos despedimos de este primer episodio, primer capítulo de la primera temporada en el spot secreto de Artesanos del Misil. Síganos en redes sociales, por favor. En el Instagram como Artesanos del Misil, en el Facebook como Artesanos del Misil. Y estén pendientes del próximo material. Vamos a estar en Spotify. Vamos a estar en Spotify y en YouTube. ¿No, Majo? Sí. Tal vez en Facebook, ¿no? Tal vez en Facebook. Así que esténse pendientes. No, en Facebook, sí, seguro. Y más en bien. Tinder, ¿no? Y en También. Tinder. En Tinder. Y en Grindr también. Y por eso aplauso. Yeah. Gracias, Luciano. Y muy bien, Linder. También con la ciclovía. O sea, o con este rollo de, ok, bueno, ya está la ciclovía instalada en esta ciudad. Tenemos como...